Érase una vez en la pintoresca isla francesa de Córcega, el 15 de agosto de 1769, nació un niño que crecería hasta convertirse en uno de los líderes más formidables y carismáticos de la historia. Charles Marie Bonaparte y Leticia Ramolino llamaron a su hijo Napoleón Bonaparte. Su ilustre ascenso al poder y su profunda influencia en la historia mundial siguen fascinándonos incluso hoy. Este es un viaje a través de la historia de Napoleón Bonaparte, en todas sus luchas, victorias, derrotas y complejidades. Hablando de los orígenes humildes de Napoleón, es crucial mencionar que no era francés de nacimiento. Su Córcega natal fue adquirida recientemente por Francia a la República de Génova, apenas un año antes de su nacimiento, lo que lo convirtió en hijo de un territorio recién incorporado. Aunque Córcega estaba inmersa políticamente en Francia, muchos corsos, incluida la familia Bonaparte, mantenían estrechos vínculos con la esfera cultural italiana. Los años de formación de Napoleón los pasó en Córcega. Niño brillante y curioso, prosperó en la escuela mientras afrontaba una vida familiar turbulenta sacudida por la muerte de su padre. Enviado a una escuela militar en Francia a la edad de 9 años, Napoleón rápidamente adoptó el francés como idioma principal, y soñó con un futuro brillante en el ejército francés, mostrando características por excelencia de resiliencia y adaptabilidad que continuarían definiendo su vida adulta. A pesar de provenir de una humilde familia noble, Napoleón Bonaparte, como se le conocía entonces, enfrentó imponentes muros de privilegio aristocrático que lo saludaron al graduarse de la Academia Militar. Sin inmutarse, hizo progresos constantes como joven oficial durante una era marcada por el fervor revolucionario instigado por la Revolución Francesa. Su poderoso servicio durante este periodo tumultuoso destacó sus extraordinarias habilidades como estratega y líder, lo que le permitió ascender notablemente rápido dentro de las filas militares. La primera gran oportunidad de Napoleón llegó con la campaña francesa en Italia. Cuando era joven general, sus estrategias irradiaban brillantez y sus victorias fueron notables. Pero quizás su victoria más personal durante este tiempo no se celebre tanto. En junio de 1796, mientras estaba en Italia, Napoleón regresó a su ciudad natal, Ajaccio, y participó en la anexión de su lugar de nacimiento, Córcega. El año 1798 marcó un capítulo decisivo en la vida de Napoleón con su audaz campaña en Egipto. Imaginó esta ofensiva como un intento estratégico de atacar a los británicos y expandir el poder francés. Además de la campaña militar, Napoleón también inició una empresa crucial asociada con su destacado legado, la descripción del Egipte, que fue un esfuerzo científico multidisciplinario para consolidar y revelar al mundo los tesoros ocultos de la antigua civilización egipcia. Sin embargo, su campaña finalmente fue frustrada y dominada por la flota naval británica al mando del almirante Horatio Nelson en la Batalla del Nilo, lo que marcó el comienzo del declive de su grandeza. Justo cuando todo parecía estar perdiendo su brillo, llegó el golpe de Estado del 18 de Brumario, asegurando efectivamente el ascenso de Napoleón a la dictadura. Así, la Constitución del Director fue reemplazada por la penúltima Constitución del año 8, y, anunciando el fin de la Revolución Francesa, el consulado marcó el inicio del gobierno autoritario e imperial en Francia. Este periodo del gobierno de Napoleón a menudo se representa como una mezcla de éxito, invención y arrogancia. Creó el Código Napoleónico, derecho civil, una marca notable de su legado que continúa influyendo en muchos sistemas legales modernos. Esta época también vio esfuerzos reparadores para revivir la economía, pero quizás el aspecto más personal, y sin esfuerzo influyente del reinado de Napoleón fue su matrimonio con Josefina, un movimiento político fundamental y una gran historia de amor verdadero. Una serie de batallas, tratados y alianzas llegaron a definir las guerras napoleónicas, un período caracterizado por conflictos continuos, a medida que Napoleón expandía implacablemente su imperio y su poder. Un momento clave de esta marcha arrogante fue la invasión de Rusia en 1812, una desafortunada campaña militar que provocó la monumental pérdida de vidas de soldados, y una caída significativa del poder de Napoleón. Los aliados, sintiendo una oportunidad, se abalanzaron sobre la derrota francesa en Rusia, y finalmente apagaron cualquier poder residual que Napoleón tuviera durante la Guerra de la Sexta Coalición. Fue obligado a abdicar en 1814, y exiliado a la isla de Elba en el Mediterráneo, enfrentándose a la humillación y las dudas de sus contemporáneos. Sin embargo, el espíritu de lucha de Napoleón se negó a ser vencido. En 1815, con su regreso a Francia durante los 100 días, reunió un ejército que le deslumbraba su lealtad, como lo demuestra la contundente victoria en la batalla de Ligny. Esto duró poco, ya que su notable derrota en la batalla de Waterloo, y su posterior abdicación forzosa iniciaron su segundo exilio, esta vez a la isla más remota y desolada de Santa Elena en el Océano Atlántico Sur. La vida de Napoleón en su último exilio fue una visión esclarecedora del carácter del hombre. Ya no era un conquistador y dedicaba su tiempo a definir su perspectiva sobre los acontecimientos que habían ocurrido. Una pieza importante de esta narrativa son sus famosas citas que continúan afirmando su influencia en personas con mentalidad militar e historiadores de la intriga en todo el mundo. El legado de Napoleón no fue solo de conquistas militares y agitación política. En esencia, era un hombre con una perspectiva visionaria, un enfoque innovador y un profundo impacto en la historia.
La historia de Napoleón subraya los altibajos de la ambición humana, el precio del poder y la cautivadora danza del destino y la fortuna. Vislumbramos la dimensión humana de Napoleón a través de sus interacciones con Josefina y su posterior doloroso divorcio, su conmovedora relación con su hijo, la restricción de las libertades civiles a través del extenso sistema de espionaje, y las controversias sobre sus ascensos aristocráticos y su reconocimiento de la religión. Estos nos recuerdan sus profundos defectos, y la incesante lucha entre sus ideales y ambiciones. Otro aspecto más del gobierno de Napoleón que suscita profundo interés y análisis es su maquinaria propagandística. A través de su emblema personal, la abeja, que simbolizaba la inmortalidad y la resurrección en el antiguo Egipto, y retratos que a menudo abrazaban una representación bastante idealizada de sí mismo, Napoleón demostró una notable autoconciencia y comprensión del atractivo de la imagen y el simbolismo, incrustados en su narrativa de autoformación y control. La saga de Napoleón no terminó con su muerte. El misterio que rodea la causa de su muerte, la recuperación y validación de sus restos, la leyenda de su pene perdido y el análisis continuo de su última voluntad y testamento son recordatorios de la intensa fascinación y el continuo debate sobre todo lo relacionado con Napoleón. Gobernante absoluto, genio militar, reformador visionario, innovador sorprendente, propagandista fascinante, dictador magna cum laude, emperador desalmado, leyenda perdurable, Napoleón fue todo esto y más. Su sombra indomable todavía ocupa un lugar preponderante en toda la gama de temas como la guerra, el liderazgo, la ideología, el arte, la sociedad, la cultura y la autoflagelación, cautivando a las nuevas generaciones tan infatigablemente como lo hizo la primera. Desviándonos bastante de una interpretación convencional del carácter de Napoleón impregnado de poder militar y administrativo, descubrimos a un hombre forjado en los fuegos de tiempos perturbadores, que encarna el verdadero espíritu de cambio, imbuido de una visión extraordinaria que combinaba el progreso humano con el poder estatal. A menudo perdida en el brillo de sus estrategias en el campo de batalla está la narrativa de un hombre apasionadamente enamorado de la búsqueda del conocimiento y la progresión de la sociedad. En el centro de la ambición ilimitada de Napoleón se encontraba un intenso deseo de progreso personal y nacional. Sus estrategias apuntaban a crear una sociedad justa y educada, y estas políticas, moldeadas por una profunda comprensión de los patrones históricos, tenían como objetivo sofocar el caos que presagiaba la Revolución Francesa. Es en sus trabajos en ámbitos como el derecho, la formulación de políticas y los derechos humanos donde podemos ver en él al verdadero revolucionario y visionario. La vida de Napoleón, si bien está grabada en los anales de la historia como una serie de triunfos y caídas monumentales, tiene una relevancia duradera incluso hoy. Su influencia se extiende a estrategias políticas, modelos de gobernanza administrativa, sistemas legales y procesos de producción, un testimonio del dinamismo y agilidad de su pensamiento. Mientras nos esforzamos por resumir la vida y la época de este extraordinario individuo, nos quedamos con una paradoja cuidadosamente elaborada para desconcertar y absorber a las generaciones futuras. Por un lado, Napoleón sigue siendo un símbolo de valor inigualable, pragmatismo intransigente y ambiciones incesantes. Por el otro, se le recuerda como un conmovedor recordatorio de la naturaleza fugaz de la gloria humana, un testimonio del incesante paso del tiempo, y un espejo de nuestra propia naturaleza defectuosa. Las reflexiones y recuerdos sobre Napoleón se presentan en innumerables formas. Desde biografías ilustres y relatos históricos intrigantes hasta chismes tentadores y leyendas duraderas, la variedad de narrativas ofrece un punto de vista caleidoscópico del enigma que es Napoleón. Cada iteración, un trazo separado del pincel de un artista, se suma a nuestro lienzo colectivo de comprensión y reverencia. La saga de Napoleón es una magnífica odisea que, trascendiendo los límites del tiempo y el espacio, continúa cautivando y desconcertando a la humanidad. Mientras navegamos por los mares del discurso sobre Napoleón, nos encontramos con debates tempestuosos, narrativas tranquilizadoras, grandes agitaciones, episodios modestos, batallas colosales, momentos íntimos, y, al final, un prisma esclarecedor de la naturaleza humana reflejado en sus innumerables tonos. Napoleón falleció el 5 de mayo de 1821, dejando tras de sí un legado polémico lleno de impresionantes victorias militares, derrotas espectaculares e influencia duradera. Su vida sirve como un brillante ejemplo tanto de las asombrosas alturas del potencial humano como de las trágicas profundidades de la caída humana, un viaje épico que trasciende el éxito y el fracaso individuales y se convierte en una metáfora de las complejidades de la historia humana. Atravesando la historia con una audacia inigualable, Napoleón se erige como una figura fundamental de los tiempos modernos, iluminando el camino a seguir con su inigualable perspicacia e innovación. A medida que las incesantes olas del tiempo continúan cayendo sobre las orillas de nuestro entendimiento, infundiéndole una comprensión fresca y perspectivas renovadas, Napoleón permanece incrustado en la arena, un testimonio duradero del poder duradero, y transformador de la voluntad y la imaginación humanas. Aún hoy, la vida de Napoleón ofrece lecciones insuperables para el estudiante de historia y de vida.
Por un lado, ofrece advertencias sobre los peligros de una ambición desenfrenada y las consecuencias de extralimitarse; por el otro, es un testimonio del poder de la voluntad humana, el atractivo de la brillantez estratégica y la relevancia duradera del liderazgo transformador. Navegando constantemente por el torrente del tiempo, Napoleón se alza en la encrucijada del progreso humano. Su incesante viaje hacia un legado duradero y un orden europeo estable puede haber sido anulado por las 8 guerras de coalición consecutivas que enfrentó, pero su gran garbo y sus influyentes reformas continúan tejiendo los hilos de nuestro intrincado pasado y nuestro futuro esencialmente impredecible, conquistando continentes y remodelando el destino con una resolución formidable y una visión potente. Napoleón dejó huellas inmortales en los anales de la historia. Sin embargo, en cada cuento, él está en su núcleo, un hombre defectuoso, complejo, incesantemente fascinante y un poderoso testimonio de los caprichos de la naturaleza humana y el espectro de la historia, la dinámica de la guerra, el espectáculo del poder, la intransigencia de la diplomacia, la melodía de la propagación de ideas. La narrativa de Napoleón cautiva a través de una amalgama de tradición, leyenda, victoria y derrota. Su mito, poderoso y omnipresente, teje un intrincado mosaico de pastiche, adornando un capítulo revolucionario en la gran narrativa de nuestra historia humana compartida. En los personajes que dominan el paisaje del pasado, Napoleón sigue siendo una figura imponente que proyecta una larga sombra sobre el reino de la ambición, el poder y la importancia histórica. A medida que se levanta el telón de la narrativa, vislumbramos, tanto majestuosos como vulnerables, a un hombre cuya determinación inquebrantable y dinamismo visionario continúan dando forma a nuestra comprensión del pasado, nuestra percepción del presente y la dirección del futuro. Un campeón o un conquistador, un visionario o un tonto, un libertador o un déspota. En cada retrato, en cada recuerdo, Napoleón es un hombre de marcados contrastes y de complejidad duradera, un prisma de emociones, ambiciones y deseos alimentados por circunstancias imprevisibles, eternamente confinadas por la fragilidad de la forma humana y el giro del destino. Los rayos del sol poniente trazan un camino dorado sobre la fortaleza de San Pedro. Helena, arrojando luz sobre un destello de vida que se extinguió hace casi 2 siglos. Sin embargo, el espíritu de Napoleón todavía avanza por reinos vastos y expansivos, negándose a verse limitado por barreras de tiempo y espacio. Su esencia persiste, dejando tras de sí un profundo impacto en la comprensión que la humanidad tiene de sí misma. Bonaparte, un enigma personificado, sigue grabado en el tapiz de la narración humana. Resonando profundamente a través del tiempo y el espacio, su crónica atemporal suscita multitud de interpretaciones, examina diversas emociones y subraya una reflexión milenaria sobre la naturaleza, la historia y el destino humanos. A medida que los linajes mundiales de Napoleón continúan resonando, también lo hace la búsqueda de desentrañar la esencia de este hombre inolvidable.